Estoy acá con dos amigos queridísimos, estimados amigos. Nos conocemos hace años y estamos en posiciones encontradas hoy. Así que voy a presentarles primero Francesco Fiorio. ¿Cómo andas? Hola Henry, ¿cómo te va? Antes que nada, buenas noches para vos, para Brian, para todo el equipo del canal y para toda tu gran audiencia. Bueno, vos sos periodista de Radio Ñandutí, Sí, pero señor. también estás, digamos, en la militancia cristiana, podemos decir. Así es, señor, sí. Soy de la iglesia Centro Familiar de Adoración específicamente. Esa es la de Emilio. La de Emilio Abreu sería. Ah, la de Emilio Abreu. Hoy liderada por la esposa, por Sí, la pastora sí. Betania Abreu. Sí. Bueno, y mi querido amigo Brian Alvarino, que es el que armó el quilombo con mi tweet, porque yo saqué su página de Instagram. Se enojó Brian, ¿eh? Se enojó. No, Sí, se enojó. vos sabés que, Brian, gracias por estar con nosotros. No, ¿Cómo un te va? gusto, Enrique. Gracias por la invitación y bueno, saludar también a tu gran audiencia. Obviamente te seguimos con Francesco, adhiero a todo lo que dijo. Y bueno, también parte de la militancia cristiana. Nunca usé ese término, pero... No, pero es verdad, o sea, convengamos. ¿Es militancia? Sí, Es militancia. sí. La verdad Sí, que es es. parte de la misma iglesia, pero bueno, creo que tenemos mucha diferencia, pero mucha coincidencia también. Pero acá, eso es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Yo, estimado amigo, tengo una posición tomada sobre el globalismo y sobre el derecho a la vida que me pone muy próximo con estos amigos. Pero tengo mis posiciones de liberal radical auténtico que me pone muy lejos. Sí, es así. Así está la cosa. Bueno, yo voy a empezar con una preguntita, Brian y Francesco. Una pregunta que creo que es la que hay que contestar. Empiezo contigo y hacemos así, Dale, pero señor. intervenirnos más tranquilo porque Claro. vamos a hacerlo fluido si se puede, ¿verdad? O sea, no fluido en términos de género, ¿eh? Fluido no. Claro. Es importante aclarar ya que estamos en estos tiempos. Bueno, ¿qué significa para vos, Francesco, la neutralidad? Yo sinceramente, Henry, empiezo hablando un poquito de la neutralidad desde el punto de vista de que yo creo que de alguna manera el estatuto de FIFA, de alguna manera pregona la neutralidad en el fútbol referente a temas políticos y religiosos, pero yo creo que la neutralidad se basa en base a buscar el igualitarismo entre todos los sectores, no la censura específicamente. Es decir, que el fútbol sea neutral no le impide a Lionel Messi tatuarse la cara de Cristo. Te pongo un ejemplo. O que el fútbol sea neutral no le impide a Mohamed Salah meter goles y de alguna manera ir a la esquina todos los fines de semana en la Premier League y dedicarle sus goles a Allah. Entonces, si me preguntas qué significa neutralidad, a mí desde el punto de vista del reglamento de FIFA, yo creo que no es un reglamento que busca censurar las partes, sino igualar las partes. Desde el punto de vista de cómo como ente internacional, yo no soy ni cristiano, ni musulmán, ni hindú, ni ateo, sino que permito la libre expresión de las religiones, siempre y cuando no afecte el interés o los sentimientos de terceros. Eso es lo que yo interpreto según la pregunta que me mencionas en cuanto a la neutralidad. ¿Y te parece? Espera, después vamos a hacer Sí, eso. sí. Brian, la misma pregunta. Mira, yo creo que Francesco profundizó mucho más que yo. Si vamos a hablar de la neutralidad, yo en modo Enrique diría la neutralidad es una tontería, eso no existe. O sea, ni en el periodismo, ni en la política, ni en el fútbol, todos tomamos posiciones sobre todo. Y eso no está mal necesariamente. El tema es que lo sepas explicar. Y si lo cambias, también fundamental por qué cambias. O sea, si nosotros hablamos de neutralidad, tenemos que dar a entender de que nosotros no tomamos posición por absolutamente nada. Y la realidad es que los jugadores, todos tienen postura, todos tienen religiones, todos tienen creencias, y es difícil de que uno se desaloje o de alguna otra manera se salga de una creencia que está muy marcada y no tome posición en su vida respecto a lo que cree. Por ejemplo, como dijo Francesco, o sea, Messi se tiene tatuado, por ejemplo, a Jesús acá. Y cuando Messi, por ejemplo, celebra un gol de los más de 800 que metió en toda su vida, él hace esto, después mira para el cielo. Nadie le ha penalizado hasta ahora, siendo que el artículo o el inciso 2 del artículo 4 de la FIFA establece que la FIFA como estamento se mantiene neutral, la FIFA. Entonces, por esa razón, yo lo que creo es que Messi bajo este precepto, él debió haber sido sancionado 800 veces porque casi siempre hace la misma señal y obviamente según sus creencias él probablemente se dirige a Dios. Entonces, volviendo al tema de la neutralidad, yo creo que eso necesariamente no existe tal cual, pero sí pienso que hay personas que intentan ser neutrales en el sentido de la jerga de no tomar posición por ninguno de los dos lados, sea en materia política, futbolística o lo que fuese. Claro, ahora, yo aquí, si ustedes me permiten, este es el artículo 4, inciso 2 del Estatuto de la FIFA, estimados amigos. Y dice, está prohibida la discriminación, ¿verdad? Y está prohibida la cuestión de religión. O sea, que no se puede discriminar por motivos religiosos. Claro. Y el punto 2 señala expresamente en una declaración de principio, la FIFA se declara neutral en materia de política y de religión.
Y se contemplan excepciones en los casos que afectan el objetivo estatutario de la FIFA. Se refiere principalmente a los países que tienen religión oficial, por ejemplo, Irán. Arabia Saudita, Irán, etc. Muy bien. Ahora, esto, a mi modo de ver, Francesco y Brian, establece por proyección una prohibición de realizar actos que se puedan considerar y que creo yo son un privilegio. A ver, yo le conozco y le aprecio a Emilio, es más, siempre le invitamos, estuvimos en un debate fantástico la vez pasada acá, pero invitarle a él y no invitarle, digamos, a la comunidad ecuménica religiosa implica un privilegio que implica una discriminación que prohíbe el estatuto. ¿Por qué? Porque en esa cantidad de gente que ustedes pueden ver ahí en las imágenes, están no solamente evangélicos, están católicos, están judíos, están musulmanes, están ateos, están lo que ustedes quieran. Y todas esas personas merecen ser respetadas. Categórico. ¿Verdad? Claro. Y este es un acto, voy a usar una expresión médica, pero pido disculpas, es un acto invasivo. Es decir, vos estás en la cancha para ver un partido de fútbol y vienen y te imponen un rezo, una oración. Pues a ver, Enrique, yo no estoy tan de acuerdo contigo en ese sentido. No vayan a tener miedo. Estamos acá para debatir. Yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que este fue un acto de discriminación. En primer lugar, porque la discriminación pues, es un acto negativo de separación de una persona por otra por actos ya o por puntos referentemente a la religión, a posturas políticas, entre otros. Yo creo que ayer Emilio Agüero de alguna manera dio una postura, en primer lugar, fue un discurso motivacional, más que religioso, no fue un discurso promotor del cristianismo. Yo no le escuché al pastor Emilio decir, qué sé yo, que se arrepienta la gente que se entrega al cristianismo porque el Señor vuelve pronto, sino más bien fue un mensaje de, la Biblia dice que tenemos que tener esperanza y unidad. Voy a parafrasearlo rápido. Yo tomo nota nomás. Claro, o sea, me pareció más bien un mensaje motivacional más que promotor de la religión. Es más, Enrique, yo me voy a ir un poquito más allá. Yo estaría en contra de que ayer se abra la Copa América y que salga Alejandro Domínguez, Emilio Agüero o incluso Lionel Messi a decir la religión oficial nuestra es el cristianismo y todos tienen que ser cristianos. Yo creo que eso sí sería un acto de privilegio. Ahora, yo lo de ayer, sinceramente, lo tomé como un discurso motivacional. Eso sumando también a otros puntos, Enrique, que yo quiero insistir con un tema que nos está hablando mucho, pero que es la indignación selectiva. ¿En qué sentido, Enrique, querido Brian y audiencia? En el sentido de que, por un lado, muchos de alguna manera salieron a criticar el acto de Emilio Agüero porque habló de Jesucristo, pero los mismos, o gran parte de los mismos, porque tampoco quiero generalizar tanto, pero gran parte de esos mismos que criticaron a Emilio Agüero por hablar de Jesucristo son aquellos que le aplaudieron a la Premier League por permitir que los jugadores del Everton, frente al equipo del Newcastle, frente al equipo de Miguel Almirón, paralicen el partido porque tenían que romper el ayuno de Ramadán. Y no solamente rompieron el ayuno, se arrodillaron en ese acto. O sea, por un lado, cuando se habla de Cristo, se habla de discriminación, se habla de romper el estatuto, entre otros, pero cuando otros celebran principios religiosos, que para mí, insisto, Enrique, a mí no me discrimina como cristiano que alguien rompa el ayuno de Ramadán, no me ofende mi fe. Y sumando a todo esto, el hecho de que en el Mundial de Qatar 2022, en la apertura se leyó el Corán. Eso es una realidad. Ahí yo, Brian, estaba contestando y voy a plantearte para que vos puedas decir. No, acá hay tres elementos que dice Francesco que para mí son muy hábiles. Este muchacho es muy hábil, siempre lo. Gracias, Andy. No, pues en serio. Voy a contar después. Nosotros nos conocimos porque él estaba trabajando en la 970. Sí, señor. Y tenía un programa. Santa Revolución. Santa Revolución. Sí, sí, sí. Y fue el primer censurado. Es verdad, es verdad. Yo fui el primer echado. El primer echado. Sí, sí, y sí. es una, o sea, después de eso se desarrolló hasta mi propio despido, porque él fue la primera víctima. En fin. No. Y después te tengo que contar otras cosas que pasaron después, pero no quiero hacerlo público, así que... Bueno, no, pero no nos desviemos del tema. Lo que pasa es, Brian, que el hecho de que en Qatar se haya rezado el Corán, o que se usen estas cuestiones, y yo creo que coincidimos
en muchas de las cuestiones, el wokismo, ¿verdad? Que se me arrodillan en el himno, que no sé qué historias. No, esas son y violaciones igual que esta, a mi juicio. Y a mí no me pueden putear tanto, porque cuando el señor Infantino hizo el quilombo de Ucrania, yo dije, usted está loco, señor. Rusia no tiene ninguna razón para hacer expulsar a la FIFA por ese artículo que estábamos viendo ahí. Ahí expresamente se señala. Y el 15 lo señala con más claridad todavía. O sea, no tenían ninguna base legal ni moral para expulsar a Rusia de la FIFA, como lo hicieron. Y tampoco para obligar a usar el brazalete LGTB-HYZ. O sea, a mí no me digas, o sea, yo no te estoy diciendo a vos, digo, a mí no me digan eso porque yo tuve la misma posición en todos estos eventos. Y sin embargo creo, la pregunta es, las violaciones anteriores no justifican las nuevas. Obviamente, mira, yo creo que es una separación, Enrique. A grandes rasgos creo que con todo lo que dijiste ahora estoy de acuerdo en un 85-90%. Ahora, me voy a permitir remarcar una diferenciación entre ambas cosas. Cuando Francesco, por ejemplo, señala el ejemplo que él señaló recientemente, más, cuando fue, por ejemplo, el encuentro, ¿vos estás en contra de que Black Lives Matter, por ejemplo, politice la cancha? ¿Cómo ya ha pasado? Sí, totalmente. Creo que estamos de acuerdo en eso. 100%. Entonces, cuando ocurren cosas así, por ejemplo, y los eventos del Ramadán, como mencionaba Francesco, si nosotros nos detenemos a hablar estrictamente de cómo las iglesias evangélicas y católicas suministran a sus creyentes los sacramentos, tal cual explícitamente como se hace en la iglesia, pero ni de cerca se repitió en este evento. ¿Sabes por qué? Porque no pidieron ofrendas, no predicó la palabra, no abrió el atril, no abrió siquiera una Biblia, porque lo que estaba leyendo ahí Emilio, todo entendido que es una narración de 30 segundos que él preparó. Sí, un papel que él preparó. Claro, o sea, él no tenía ni siquiera la Biblia en la mano, él no hizo proselitismo, porque si fuera propaganda, él tendría que haber dicho, todos ustedes tienen que venir ahora a más que vencedores, ustedes tienen que venir a nuestra iglesia. Vos sos un tipo que vive en Estados Unidos y sos súper sofisticado, así que no me jodas. Y te voy a decir una cosa, la propaganda no es solamente eso, hay miles de maneras de hacer propaganda. No, claro. Podés convenir conmigo en eso, ¿verdad? No, sí, claro, pero a lo que me refiero es, tal cual como nosotros vemos eso, él no hizo una procesión religiosa como se hace. O sea, a ver, vos eras católico, tengo entendido. Era. Bueno, yo por ejemplo... años mozo. Bueno, yo en breve volverás, entonces, de la iglesia católica, como yo nunca fui católico, vos corregime si hay cosas en las que fallo. Pero yo, como yo nunca fui católico, en la iglesia evangélica yo entiendo cómo son los ritos. En la iglesia católica es mucho más litúrgico todo eso. Sí. Y la manera en cómo se llevan adelante los cultos y las misas son muchísimo más detenidos. Hay muchas conjeturas que se elevan en el momento del altar, etcétera. Y Emilio no practicó ninguna de esas cosas. Pero Brian, querido... Y sin embargo, y voy a cerrar mi punto con esto, Enrique. Y sin embargo, el ejemplo del Ramán, ellos rezaron en la cancha, Enrique. Y está mal. Y obviamente, pero no hizo eso. Pero espera, lo que pasa es que, y voy a decir algo que creo que corresponde, el cristianismo es mucho más sofisticado que el Islam. Convengamos que el Islam está, si vamos a poner en términos de comparación histórica, digamos, el Islam está donde el cristianismo estaba en el año 1300. En el Islam se mata gente por la calle. Claro. En consecuencia, pero ahora, el hecho de que sea sofisticada la prédica o el proselitismo no modifica la cosa. Yo voy a poner un ejemplo para que se entienda. Y después acá Iván ya me está puteando para irnos a la pausa. Hay publicidad que es la publicidad que vos ves normalmente en televisión, que te dice, comprar, voy a tratar de usar, no, voy a usar lo que tengo que usar. Comprar Coca-Cola y no sé qué historia, ¿verdad? Y hay otra publicidad mucho más sutil que no me dice comprar Coca-Cola. Poné nomás acá tu latita. No digas nada, no hace falta que digas. Caso clásico de lo que estoy contando, estimado amigo. Vos cuando ves una película, jamás vas a escuchar, te dice, vení, fumá. Claro. Está fumando nomás. Y saca su Marlboro y fuma. No te dice, tenés que fumar Marlboro. Sacó su Marlboro nomás. No, claro. Eso mismo hizo Emilio. Y ahí está, pero la cuestión es, la palabra invasión me parece interesante. Y el ejemplo, mira que vos sos muy astuto, el ejemplo que utilizaste, probablemente le convenciste a toda tu audiencia a lo que le tenía acostumbrada, que está bien. Claro. Pero quiero agregar nomás, los ritos tal como se hacen en la iglesia no se practicaron. ¿Y qué es lo que prohíbe el inciso del artículo 4 de la FIFA? Que el estamento se mantiene neutral ante tales excepciones. No.